En este momento daremos inicio al segundo panel denominado Principio de Progresividad y Principio de No Regresividad y Recursos Presupuestarios Escasos. Debaten en este panel Dalile Antúnez, directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, coordinadora del área Igualdad Educativa de la referida asociación. Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Cava, doctor en Derecho, juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad. Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Leonardo Massimino, doctor por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derecho Administrativo y especialista en Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Actualmente gerente de Recursos Humanos, Asuntos Legales e Institucionales de Distribuidora de Gas del Centro Cuyana S.A., profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Córdoba y de Regulación Pública de la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Cuyo. Y finalmente Daniel Bunderhaken, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, doctorando y magíster en Derecho del Estado en la Universidad Federal de Paraná, coordinador y profesor de la carrera de posgrado en Derecho Administrativo del Instituto de Derecho Romeu Felipe Bacelar, editor académico de AIC, Revista de Derecho Administrativo y Constitucional. Para ahora modelar el panel, el doctor Juan Gustavo Corbalán. Los invitamos a subir. Vamos, donde quieran. Dalile. ¿Qué ves ahí? Hay que echarla. Ella, gracias. Bueno, para dar inicio a este panel, a esta especie de living, mientras el doctor Horacio Corti se pone la cucaracha, se llama esto, ¿no? No. La vincha. Yo simplemente voy a tomar 2 minutos para hacer una especie de introducción al panel, porque a la mayoría de los asistentes ya les ha llegado las bases teóricas de este panel y las preguntas de este panel. Las bases teóricas de este panel fueron, básicamente yo las resumo en una síntesis extrema. En esas bases teóricas hay reflejadas 2 problemáticas. Por un lado, el Estado de Derecho constitucional, como prefieran, hoy en día tiene su epicentro en 2 cuestiones básicas: dignidad humana e igualdad. Sobre esa base, las constituciones, en general, mucho más la Ciudad de Buenos Aires, construyen un escenario que sería el siguiente. Como regla, el Estado se tiene que ocupar de proteger a los más vulnerables. Esto se ve muy claramente en el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad y en el artículo 18. Es más, expresamente habla de evitar y compensar desigualdades sociales. Este es el primer aspecto. El segundo es lo que ha dicho la Corte en un caso al que todos pueden acceder a través de Google, el 24 de abril de 2012, que se llama el fallo Q, que es muy conocido, o por lo menos es conocido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual la Corte desarrolla 2 principios que se relacionan con estas premisas de las constituciones a las que hacía referencia con antelación. Son los principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad tuitiva. Entonces, el primer aspecto de este panel se relaciona con esta cuestión sintética, y la resumo. Pareciera ser que el mandato hacia los estados es que eviten y compensen desigualdades sociales y que a tales efectos distribuyan sus recursos presupuestarios para lograr este primer objetivo. La segunda cuestión a debatir en este panel tiene que ver con 3 postulados que están reflejados en las bases teóricas y que se relacionan con estos 2 primeros aspectos. El primero tiene que ver con lo que establece el artículo 2 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este artículo 2 consagra lo que se conoce como el principio de progresividad, que muy en esencia afirma que
los estados tienen que realizar el máximo esfuerzo en materia de recursos presupuestarios para desarrollar los derechos que el pacto establece. Este es el primer postulado. El segundo postulado es otro principio que juega concatenadamente con el principio anterior, que es el principio de no regresividad. Este principio, que en general ha sido acuñado por algunos tribunales y también por nuestra Corte, lo que manda es a que el Estado, en principio y como regla, no puede retroceder cuando ha acordado determinados derechos a los ciudadanos, y si retrocede tiene que ser la excepción, y esa excepción tiene que estar debidamente justificada, y esa justificación además tiene que tener en cuenta todos los derechos del pacto de los derechos económicos, sociales y culturales. Este sería el segundo postulado, es decir, dos postulados, principio de progresividad y el segundo postulado es de no regresividad. El último postulado surge de muchos precedentes de la Corte Suprema, que el doctor Corti cita en su libro Derecho Constitucional Presupuestario, y es una máxima que en general se ha consagrado, mediante la cual se afirma que los estados, como regla, no pueden argumentar escasez presupuestaria a la hora de garantizar pisos mínimos en materia de derechos fundamentales. Este es el tercer postulado. Luego, las bases teóricas desarrollan diferentes posturas de Waldron y de Ferraioli, pero lo cierto es que en este escenario las preguntas se desarrollan sobre una idea central que ha sido desarrollada en el panel anterior, y con esto voy a dar por abierto este living, que es cómo hacer para conciliar pisos mínimos insatisfechos y cómo hacer para optimizar derechos, o sea, garantizar pisos mínimos y a su vez optimizar derechos, y a la vez cómo hacer esto para conciliar en países en donde los recursos presupuestarios son inclusive escasos o muy escasos frente a estos pisos mínimos. Este sería el núcleo duro a debatir en este panel. Espero que lo hayan comprendido en el sentido de que hacia esto se va a orientar la discusión de este panel con los destacados expositores que ya han sido presentados, y a continuación doy la palabra, y por ser una dama le damos la palabra a la directora de ASIG. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a discutir y por la elección del tema, que nos parece sumamente relevante. Primero quiero hacer una muy breve introducción sobre ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la organización a la que represento. ASIG es una organización no gubernamental de derechos humanos que tiene como objetivo fortalecer las instituciones democráticas y promover el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de personas en situación de pobreza y exclusión, en particular de personas que viven en villas y personas con discapacidad. En este trabajo hacemos mucho uso del litigio estratégico como herramienta para generar cambios en las políticas públicas, y también incorporamos en esas estrategias de litigio herramientas de análisis presupuestario con enfoque de derechos. Analizamos el presupuesto, la asignación y la ejecución del gasto a la luz de los principios constitucionales y principios que surgen del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Bueno, la exposición mía se va a centrar en, primero, defender la idea de que el Poder Judicial debe indiscutiblemente involucrarse en la consideración sobre la forma en que el Estado distribuye los recursos públicos, que esa es parte de la tarea del Poder Judicial, y que... ¿Por qué digo esto? Por principios básicamente que señalaba el doctor Corbalán. El artículo 2 del PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, hace expresa referencia a los recursos disponibles del Estado como una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para definir cuál es el alcance de las obligaciones de los Estados de garantizar derechos económicos, sociales y culturales. O sea, la propia definición conceptual de las obligaciones que tienen los Estados de garantizar derechos sociales hacen remisión a los recursos disponibles. Entonces, para definir si un Estado violó su obligación, necesitamos tener en consideración cuáles son los recursos disponibles del Estado y de qué forma se asignaron y se ejecutaron. Una idea o una preocupación que aparece en general ligada cuando se trata de casos en los que se discute el reconocimiento de derechos sociales es la idea de escasez de los recursos.
Esta es la preocupación que está detrás cuando se discuten este tipo de derechos en general, cuando los jueces resuelven este tipo de casos. Y puede tener dos sentidos bien diferentes. Uno de ellos es la idea de que los recursos son escasos en el sentido de que son finitos, que no son recursos ilimitados, y esto es innegable, digo, es un hecho de la naturaleza que los recursos son escasos, pero hay otro segundo sentido que es el sentido en el cual en general se usa, que es la idea de que los recursos son insuficientes para garantizar los derechos básicos de todos. Esta segunda idea, la idea de que los recursos son insuficientes para garantizar derechos básicos de todos, no se puede afirmar a priori sin una comprobación. Y de hecho, eso parece ser falso en muchos estados donde el problema parece estar dado más por la distribución de los recursos, resultado de arreglos injustos, que por la falta estricta o la escasez estricta de recursos. Entonces, claramente los tribunales, por ejemplo, han señalado en muchos precedentes en Argentina y en otros países de Latinoamérica y también en Sudáfrica, por ejemplo, que las consideraciones genéricas de tipo presupuestaria que alegan en muchos casos los estados cuando son demandados por el cumplimiento de derechos sociales, consideraciones sobre falta de recursos, imposibilidad de cumplir los derechos sociales por lo costosos que son, etcétera, los tribunales han señalado reiteradamente que este tipo de alegaciones genéricas no pueden ser aceptadas. Que en todo caso un Estado que quiera alegar escasez como fundamento para justificar el incumplimiento de una obligación estatal tiene la carga de probar exactamente, bueno, de qué forma está procurando garantizar los derechos sociales y por qué esto es imposible, qué otras debe mostrar, por ejemplo, qué alternativas consideró para garantizar los derechos en juego. Y esto requiere, obviamente, mucha carga probatoria, requiere como precondición, entre otras cosas, por ejemplo, es indispensable un acceso irrestricto a la información presupuestaria, algo que en muchos casos no está disponible. Un Estado que no sabemos cómo gasta exactamente, es imposible que pueda alegar escasez porque impide tener una discusión genuina sobre la forma en que sobre si hay recursos disponibles o no en el Estado en cuestión. Bueno, estos principios como estos surgen de casos como Mansilla, Badar o Kuhl, la idea de que las alegaciones genéricas presupuestarias no pueden ser justificadas, tienen que ser justificadas, el Estado tiene que probar esto. Bueno, después los tribunales también han hecho aplicación de la obligación de usar el máximo de los recursos disponibles en otros tipos de casos. Por ejemplo, hay un caso que llegó a SIG, de hecho, en el que la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad consideró que la subejecución presupuestaria del gobierno local, en un contexto de falta de vacantes en escuelas de nivel inicial, violaba el derecho a la educación y la obligación de usar el máximo de los recursos disponibles. Es decir, que se tuvo en cuenta como un argumento relevante para reconocer el derecho a la educación y ordenar al Estado que construya escuelas, el hecho de que el Estado estaba subejecutando recursos. ¿Cómo mal puede haber falta de recursos disponibles si la legislatura por ley ordena que se asignen a construcción de escuelas y el Poder Ejecutivo no las realiza? Bueno, también en otro caso, por ejemplo, en un caso que se llama Miguel Bru, que se llevó adelante en La Plata, que todavía está en trámite, el tribunal hizo una consideración de tipo presupuestaria sin siquiera analizar los números del presupuesto, pero tuvo en cuenta, por ejemplo, que el hecho de que el Estado gaste en publicidad oficial que exalta la figura de los funcionarios públicos, este hecho que es de público y notorio conocimiento, porque todo el mundo lo veía, era de por sí demostrativo de que el Estado tenía recursos para garantizar derechos sociales, pero no los estaba destinando prioritariamente a las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ordenó la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar derechos sociales de adolescentes y niños en situación de calle, que veían sus derechos vulnerados. Bueno, en el caso Q, por ejemplo, que fue mencionado anteriormente, en el que estaba en juego el derecho a la vivienda, la Corte Suprema tuvo en cuenta que el gobierno de la ciudad no estaba implementando con eficiencia los recursos disponibles. O sea, más allá del subsidio que estaba otorgando, consideró que ese subsidio, que el Estado no había contemplado otras alternativas que podían ser de más bajo costo y más efectivas para resolver los derechos en juego, y consideró que vinculó esto con la obligación de usar el máximo de los recursos disponibles. O sea, el Estado estaba otorgando un subsidio muy alto para
bajo el cual la persona afectada podía obtener en realidad un techo que era notoriamente inadecuado, porque era la ineficiencia en pensar mejores programas y mejores políticas, lo que implicaba que no se estaban usando todos los recursos disponibles para garantizar derechos. Bueno, estos casos tienen que ver sobre todo con la política de gastos de los estados, pero bueno, también uno puede pensar posibles consideraciones de políticas tributarias. Máximo de los recursos disponibles también se refiere a la totalidad de los recursos disponibles en un estado. Uno podría pensar en casos en los que se discutan, por ejemplo, exenciones impositivas que no estén justificadas razonablemente, porque reducen la masa de recursos con que el Estado cuenta para garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, también obviamente se puede usar el análisis presupuestario para identificar otras violaciones de contenidos de mínimos o niveles esenciales de los derechos. No sé cuánto tiempo me queda. Un minuto. Un minuto, ok. Bueno, solo para cerrar, señalar que los organismos de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos están constantemente desarrollando estándares y principios que permiten aplicar las obligaciones del derecho internacional a los presupuestos, que estos principios tienen que ser guías que tengamos en cuenta, pero básicamente quiero concluir con la idea de que los presupuestos no son discrecionales, que tienen que cumplir con los mandatos que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos que hemos decidido ratificar. Y bueno, y señalar que cada vez en mayor medida la jurisprudencia está haciéndose cargo de este hecho y están apareciendo nuevos casos que reconocen derechos sociales y que hacen este tipo de análisis. Y bueno, eso, muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar al profesor Daniel, que es un profesor extranjero por cortesía en el recibimiento, Daniel Wunderhachem, que habla español perfecto. Bueno, primeramente quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas, especialmente al doctor Juan Corbalán, que me invitó para estar acá, aprender un poco con estos grandes juristas que acá están. Y seguramente quiero felicitarles también por la organización, porque efectivamente estas jornadas representan uno de los eventos más importantes que tenemos en los últimos años acá en Latinoamérica en materia de derecho constitucional y administrativo. Bueno, mi idea en estos minutos iniciales es tratar del mito de la escasez de recursos presupuestarios en materia de derechos sociales. Y el mito porque muchas veces en términos de derecho nosotros estamos acostumbrados a trabajar con teorías en el ámbito abstracto y muchas veces nos bajamos a la práctica para identificar si nuestras teorías efectivamente encuentran reflejos en la práctica. Entonces mi objetivo es traer algunos números, algunos datos para que podamos empezar a ver si efectivamente hay una escasez de recursos presupuestarios y cómo la tutela judicial de los derechos sociales puede impactar negativamente y no positivamente. O sea, cómo la tutela judicial puede en algunos casos representar un retroceso y no avance en materia de derechos sociales, porque en general se piensa de manera contraria. Este argumento de la escasez de recursos es muchas veces utilizado como obstáculo a la tutela judicial de derechos sociales. Y es un argumento que se apoya en una diferencia supuestamente estructural entre derechos sociales y derechos de libertad. Antes el argumento era de que solo los derechos sociales tenían costos por prestaciones positivas del Estado que a él le imponían y que los derechos de libertad impondrían solamente conductas negativas, abstenciones al Estado. Esta teoría actualmente está superada, todos lo sabemos. Muchas obras tratan del tema y una de ellas es The Cost of Rights de Holmes y Sunstein. Y es una idea que fue superada, pero no totalmente, porque siguen, si antes el argumento era de que los derechos sociales imponían prestaciones positivas y los de libertad solamente negativas, actualmente el argumento es otro. Es que, aunque todos los derechos fundamentales produzcan gastos al Estado, los derechos sociales impactarían de manera más significativa
en el presupuesto público. Serían derechos más caros, por lo tanto. En la práctica esto no es verdad. En la práctica los costos altos de los derechos fundamentales están presentes en la dimensión positiva de cualquier que sea el derecho fundamental. Por ejemplo, en el año 2012, las elecciones brasileñas, los costos para realizar las elecciones y el derecho al voto, que es un derecho político, el costo fue de casi 400 millones de reales. Es un costo muy alto para implementar un derecho que generalmente es clasificado como un derecho de primera generación. Otro ejemplo, el derecho a la locomoción, el derecho que decimos en Brasil de ir y vir. Este derecho no puede ser concretado solamente con el deber negativo del Estado, sino también con el deber positivo del Estado de organizar un sistema de transporte colectivo que efectivamente también trae muchos costos para el Estado. La cuestión es, ¿cuál es el impacto actual del argumento de los recursos presupuestarios en materia de derechos sociales? En la práctica judicial brasileña, en las últimas 2 décadas, se superó el argumento de la escasez de recursos presupuestarios en materia de protección individual de derechos sociales, especialmente en materia de salud. Una investigación de un alumno mío en la Universidad Federal de Paraná analizó 89 decisiones del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Brasil entre los años 2007 y 2014. Todas decisiones que tenían como objeto la concesión judicial de medicamento para hepatitis C. No sé si se llama así. ¿Sí? Sí. Las conclusiones a que llegó la investigación. En primer lugar, el 95.5% de los casos eran demandas individuales. En los únicos 4 casos de los 89 que eran demandas colectivas, la tutela fue negada. Los mismos jueces que negaron la tutela colectiva concedían la tutela cuando se la pedía individualmente. De las 85 demandas individuales, el 83% de las veces la tutela fue concedida. O sea, en 71 de las acciones de las 85 fueron concedidas. De los 85 casos de demandas individuales, solo en 14 de ellos, o sea, el 17%, el juez verificó si el ciudadano había o no sido evaluado por un médico acreditado en el sistema público de salud. De los 14 casos en que se verificó esto, porque en los otros no se verificó, en 7 de ellos, o sea, el 50%, el ciudadano no había sido evaluado por un médico acreditado por el sistema público de salud. El problema está en la ausencia de criterios para la concesión judicial. Les doy otro ejemplo emblemático del derecho brasileño, el ejemplo de la equinoterapia. Algunos médicos empezaron a prescribir a las personas un tratamiento médico a través de la equitación para personas con problemas de columna. Muchos juicios fueron propuestos y por consecuencia muchas condenas judiciales fueron determinadas para que el Estado pagara clases de equitación a las personas para mejorar su dolor de columna. O sea, la persona tenía que montar a caballo para resolver su problema. Y después se descubrió que en verdad era una mafia que estaba toda organizada para hacer con que la gente propusiera juicios para esta finalidad. No tengo el tiempo para desarrollar el tema, pero muchas veces la cuestión de la escasez no pasa de un mito. Y la pregunta es, ¿hay efectivamente escasez de recursos que impida la protección de derechos sociales? Y ahora ya les voy a dar otro ejemplo, un de naturaleza municipal, de impactos presupuestarios, y otro de naturaleza federal. En el ámbito municipal, en el año 2011, en el municipio de Buritama, que tiene 15.000 habitantes, el presupuesto total para los gastos con remedios fue de 650.000 reales. En este año, más del 50% de los recursos fueron destinados a pagar condenas judiciales en materia de salud. El 100% de las demandas judiciales lograron éxito.
un único pedido individual de cirugía para implantación de electrodos para amenizar las consecuencias del mal de Parkinson costó 108.000 reales. O sea, para una persona, una sexta parte del presupuesto público asignado para salud. Restó 36 reales para los demás 14.999 habitantes para gastos públicos con remedios. En este caso se puede decir, hay escasez de recursos presupuestarios. Sin embargo, y con este ejemplo termino, profesor, mi exposición, la consultoría jurídica del Ministerio de la Salud en Brasil observó que en el año 2005 los gastos para cumplir decisiones judiciales en materia de salud fue de más de 7 millones de reales. En el año 2012, 7 años después, el gasto fue de 355 millones de reales para tutela judicial de derecho a la salud, un aumento de 460%. En términos absolutos, parece muchos recursos con salud por la nación. Sin embargo, este valor de 355 millones de reales representó menos del 0.5% de los recursos asignados para la salud en el ámbito del presupuesto federal, que era de 90.000 millones de reales para la salud. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a la exposición del doctor Carlos Balbín, doctor Gallego Frediani, por supuesto Juan Corbalán. Siempre digo que es importante para nosotros que somos del interior del país poder expresar nuestras ideas en eventos como esto y más sobre todo en este que tiene y aglutina importantes juristas. Yo después de escuchar un poco a mis colegas de panel voy reformulando algunos conceptos, debo admitirlo. En realidad mi exposición, les adelanto, es un poco más conceptual, pero se focaliza básicamente en la cuestión de el principio de progresividad y su contracara, que es la posibilidad de regresividad. El doctor Bianchi en el panel anterior hablaba que la realidad argentina es la realidad permanente de la emergencia, donde se relativiza la validez de los derechos. Creo que ese es el problema que tenemos y al que tenemos que abocarnos, contexto en el cual la escasez es un problema central. No pretendo ser muy reiterativo en la introducción, simplemente destacar que los derechos políticos y en general los derechos de libertad ya tienen en nuestro país estructuras generales para que los protejan. Hay un registro de la propiedad para proteger a la propiedad y hay una serie de instituciones, acciones judiciales para proteger ese tipo de derechos. Pero no tenemos instituciones o herramientas similares para garantizar, por ejemplo, un derecho a la vivienda digna o a la salud con la misma efectividad que los derechos de libertad. Es decir, y como dice también el doctor Ferrayoli, los derechos sociales, además de contar o necesitar, requerir unos ciertos mecanismos para que sean vigentes ante un juez, necesitan sobre todo recursos para que puedan ser atendidos. Y ese es el problema, ante todo, que existen o presentan nuestros tribunales para que sean efectivos. Me voy a focalizar, como les decía, en la cuestión de la regresividad de los derechos y el argumento de los recursos escasos. La afirmación que yo les propongo que analicemos es que este deber de acción positiva que se requiere de los estados, de los poderes públicos para atender a las crecientes demandas sociales, depende en realidad de la evolución político-científica de un país en un momento determinado, efectivamente sostenible según el sistema económico vigente en el país. Me explico. El principio de progresividad lo ha definido la Comisión del Pacto de Derechos Económicos y Sociales como aquella obligación que es constante y continua de avanzar hacia la satisfacción de todos los derechos que se prevén en el pacto. Es decir, es un deber de acción positiva, ¿no?, que se tiene que traducir en la práctica. Se dice que es finalista, tiene que transformar la realidad social según determinados presupuestos. Este enunciado, como yo lo acabo de exponer, está relativizado, es decir, es la lógica consecuencia del carácter finalista que tiene digamos, el poder público cuando actúa el principio. No se trata de un principio absoluto, sino que depende, en definitiva, de las decisiones legítimamente adoptadas, que es justamente un Estado democrático, sino también de los recursos de los que dispone efectivamente ese Estado en un momento determinado. No se trata de la inmediata y plena satisfacción de los derechos, sino
aquello que es posible satisfacer según la historicidad factible de un Estado en un momento determinado. Tan es así que esa historicidad factible diferenciadora no es lo mismo de una provincia rica a una provincia pobre, independientemente de que la Corte enuncie un determinado principio o estándar mínimo válido para todo el país. Si lo que acabo de decir es válido, tenemos que tener en cuenta una consecuencia importante de esta afirmación, que la afirmación de que está vigente en un determinado sistema como el nuestro el principio de progresividad o de no regresividad, no se trata de una constante y continua mejora de las conquistas alcanzadas, es decir, no se trata de consolidar entre nosotros un estado de derechos adquiridos, porque eso es simplemente insostenible de cara al principio de la escasez de los recursos. Escasez de los recursos que, como decía el doctor Wunder, no es solo un mito, yo digo que es la escasez una regla natural del funcionamiento de la economía. Por cierto, que toda norma que importe una regresión en la enunciación de los derechos sería en primera instancia inconstitucional. Pero también es cierto que toda aquella medida legislativa o administrativa que tienda a adecuar una determinada situación a otros principios también del ordenamiento jurídico no tiene por qué ser, en una primera instancia, ser declarada inconstitucional. En definitiva, creo que ese deber de acción positiva del poder público, que depende de la evolución política y científica en un determinado contexto económico, es el estándar que tenemos que tener presente. Y esto requiere, entonces, dos importantes parámetros en la práctica. Primero, considerar todos los valores y sistemas y normativas y derechos que surgen de los pactos y el sistema normativo. Es decir, no se trata solamente de los derechos económicos y sociales, sino también de todos los otros derechos que contempla un sistema normativo. Pero por sobre todas las cosas también importa tener en cuenta el contexto del máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. Y aquí sí me quiero detener al menos un minuto. Cuando el Pacto de Derechos Económicos y Sociales establece el estándar, lo mismo hace la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, hace referencia a la no dilapidación de los recursos. ¿En qué condiciones puede un Estado alegar que aprovechó de manera máxima los recursos disponibles? Y acá creo que hay dos estándares para juzgar esa premisa. La primera es la cuestión de la administración eficiente, es decir, el aprovechamiento eficiente de los recursos significa una función estatal eficiente. Para que haya una función estatal eficiente, yo no traslado el problema al ámbito del control judicial, sino al ámbito de la creación de las normas. No se trata de negar derechos que nadie niega, sino que, por ejemplo, debiera analizarse, si no es el momento de crear una ley o crear un acto administrativo general, que previo a ese dictado, ni el legislador ni el administrador efectúa un análisis de costos y beneficios de las implicancias de esa normativa. Si estuviera hecha esa normativa, ese tipo de análisis previos, es decir, tuviéramos poderes públicos más calificados, no me refiero al judicial, me refiero al gobierno, al sistema de gobierno en general, claramente empezaríamos a atender el problema de su raíz. Como dice Bobbio, no se trata de negar derechos que nadie niega, sino de establecer pautas para hacerlos efectivos en la práctica aquellos que se reconocen. Si tuviéramos en cuenta cuando emitimos una norma que crea un derecho, que los recursos para esa son escasos, como es escaso la arena de este reloj de arena, claramente empezaríamos a analizar la manera de hacer más económico el dictado de normas. La segunda cuestión tiene que ver, me parece, con la premisa de mínima que también tiene en cuenta el dictado de normas o del máximo aprovechamiento de los recursos para un sistema, que es la cuestión de los sectores más vulnerables. La obligación de proteger a los sectores más vulnerables o la vulnerabilidad de los más necesitados es otro estándar que establece la Comisión Interamericana y los pactos internacionales para valorar el principio de regresividad. Hay un mínimo social que debe ser protegido frente a la regresividad de los derechos, que, como decía antes, de por sí no es inconstitucional. Pero también es cierto que así como hay un núcleo duro, por así decirlo, aprovechando esto del núcleo duro esencial de los derechos, como hay un núcleo duro de vulnerabilidad social en una determinada comunidad como la nuestra, también hay un núcleo duro
de aportantes a un sistema que debe ser protegido en su derecho de propiedad para que puedan atender al núcleo duro de necesitados. La escasez no es una mala noticia, es una realidad del sistema económico. Es bíblico, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Lo que es malo para el sistema es la emergencia constante o la emergencia de la emergencia, lo cual apunta básicamente, otra vez, a qué medidas administrativas efectivas tomamos para evitar la emergencia de la emergencia y, en consecuencia, poder proteger, como decía antes, a los sectores más vulnerables de una comunidad. Seguramente en las respuestas a las preguntas podremos ampliar estos conceptos. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar, a mi juicio, quien más sabe de derecho constitucional presupuestario en Argentina, que es mi amigo Horacio Corti. Bueno, muchas gracias. Excesivo el elogio del amigo Juan Corbalán, así que bueno, gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este momento y luego de las exposiciones que hemos escuchado hasta ahora. Una serie de puntos de diferente nivel, pero el primero estoy como obligado a hacer una reflexión y agradezco que estemos ahora con posterioridad al anterior panel, donde había un consenso de una preocupación como si hoy se hablara demasiado sobre la igualdad en la República Argentina y entonces estamos pensando demasiado, como se dijo, en los pobres y muy poco en los ricos. Y entonces a mí me surgió espontáneamente, y tal vez a muchos de ustedes la misma expresión, pobres los ricos, ¿no?, que están tan preocupados. Pero creo yo, contrariamente a ese sentido común del anterior panel, que finalmente es un sentido, agradezco que se explicite el sentido común conservador, algo que no es, por otra parte, tan común dado el grado de eufemismo e hipocresía que en general manejamos, porque creo yo que, al contrario de lo que se dice, necesitamos cada vez hablar más sobre la igualdad de la República Argentina y en los países latinoamericanos. Y eso por una razón puramente objetiva, y es que vivimos en sociedades estructuralmente desigualitarias, donde la desigualdad es un rasgo persistente, estructural y objetivo de nuestra sociedad. No se trata de una discriminación de un caso particular de una persona que no es tratada de forma igual a otro conjunto, sino que hay desigualdades persistentes que forman parte de lo más profundo de nuestra sociedad y que es muy difícil modificar. De ahí que creo que cada vez necesitemos hablar más de igualdad, y de ahí que una constitución como la ciudad de Buenos Aires, que en su texto ya tiene en cuenta la situación objetiva de exclusión social, expresamente explicita un derecho a la inclusión social, que es algo más profundo y más abarcador que hablar del derecho a la vivienda, que el derecho a la salud o de los diferentes derechos sociales, sino que es un derecho de las personas que están incluidas bajo la forma de la exclusión, que estén incluidas en igual condición que todas las otras personas en la sociedad. Y todos los poderes públicos, la legislatura de la ciudad, el Poder Ejecutivo y los jueces de la ciudad tienen que tener como primer eje rector de la interpretación lograr que las personas que estén excluidas estén incluidas. Y creo yo que casi no hay ninguna razón jurídica, todos podemos, porque todos somos abogados, todos podemos construir argumentos en apariencia técnicamente sólidos, pero son realmente sólidos y efectivamente coadyuvan a la inclusión de las personas en nuestra sociedad. Eso como una primer reflexión, digamos así, política constitucional primera. Después creo otra segunda reflexión, y creo que es un supuesto de todo nuestro debate que hemos tenido hasta ahora, y es que todos damos por supuesto que hay un vínculo conceptual entre derechos humanos por un lado y por otro lado gasto público y presupuesto. Ese supuesto que todos estamos dando en nuestra discusión implica de por sí un cambio de paradigma respecto a los estudios tradicionales. Por un lado del derecho constitucional, donde es tradicional que se estudien los derechos humanos sin haberse preguntado sobre cómo ellos se financian, o las instituciones en general. En ningún libro de derecho constitucional tradicional hay una pregunta sobre cómo se financia el Poder Judicial, el acceso a la justicia, los derechos en general. Y por otro lado, es un cambio de paradigma con respecto al propio derecho financiero,
Yo diría que el 99%, porque tal vez hay alguno que es la excepción, de los tratados o libros o manuales o ensayos de derecho financiero y de derecho presupuestario, en ninguno de ellos hay tratamiento reflexivo alguno sobre una supuesta vinculación entre el presupuesto y los derechos humanos. Entonces, esta discusión que estamos teniendo nosotros ya de por sí cambia e implica un cambio de reflexión teórica, tanto para el derecho constitucional como para el derecho financiero. Y un tercer nivel, a pesar de que eso no haya estado discutido en la doctrina, es interesante ver cómo tenemos tradiciones jurisprudenciales en las cuales esa vinculación realmente ha sido tematizada por los tribunales. Y yo creo que eso ha sucedido claramente, al menos desde la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy, y muy resumidamente, en los minutos que tengo, creo que al nivel del derecho comparado ha habido dos formas paradigmáticas de tratar o de pensar esta relación entre el presupuesto, el gasto público y los derechos humanos. Creo que hay una que es la tradición alemana, ¿sí?, del Tribunal Constitucional alemán, en un caso muy famoso sobre el numerus clausus, y en relación al derecho a la educación elaboró una categoría que es la reserva de lo posible. Y entonces señaló, hay ciertos derechos que están sujetos a esta categoría y es a las posibilidades financieras del Estado. Esta tradición alemana creo que es muy importante para los latinoamericanos porque, por cuestiones culturales y de tradiciones jurídicas, ha incidido notablemente en la jurisprudencia constitucional brasileña. Y el Tribunal Federal brasileño ha elaborado toda su jurisprudencia sobre la relación entre presupuesto y derechos humanos a partir de una reflexión de la jurisprudencia alemana, con un matiz muy interesante, que aquello que en Alemania se pensaba como restricción, como se parte de ese argumento, para la jurisprudencia brasileña es cómo a su vez limitamos esa restricción y le damos la mayor amplitud a la vigencia de los derechos. De ahí que hayan introducido y haya una enorme reflexión sobre el concepto de mínimo exento. ¿Por qué? Porque se tiene un derecho, está eventualmente la reserva de lo posible, pero siempre se tiene que garantizar un mínimo existencial de todos los derechos, cualquiera sean estos. Entonces hay un juego de, digamos así, de correlación entre los derechos, la reserva de lo posible y el mínimo existencial, y en general en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional brasileño siempre se le ha dado mayor peso a la vigencia de los derechos. Hay otra tradición que yo creo que piensa de una forma absolutamente diferente, porque en vez de partir de la restricción a través de este concepto de la reserva de lo posible, reflexionó a partir de la primacía de o el derecho involucrado o del estándar constitucional, y es la jurisprudencia de los tribunales federales norteamericanos, que básicamente se han visto envueltos en esta discusión cuando se han discutido instituciones burocráticas a la luz de un estándar constitucional. No en juicios donde está en juego un acto administrativo para ver si es válido o no es válido, sino cuando hay en juego una organización administrativa y se evalúa si esa organización administrativa efectivamente es acorde a un estándar constitucional o no. Por ejemplo, hay toda una jurisprudencia muy profusa y profunda sobre los establecimientos penitenciarios y cómo estos establecimientos respetan un estándar constitucional que prohíbe el trato cruel e inhumano. Cómo las sentencias judiciales, cuando constatan que hay una violación de este estándar, implica la modificación de la organización burocrática, necesariamente la transformación de esa organización va a implicar una incidencia en el gasto público o en los recursos públicos, y de ahí que se haya creado este eslogan, que es el que está en el texto de esta jornada, y es que las carencias presupuestarias no pueden justificar de ninguna manera la violación de un estándar, un principio o un derecho constitucional. Creo que esa tradición, aun cuando no ha sido mencionada por nuestra Corte, es la que está presente en su reflexión desde fallos de los años 90, como Rubén Badín, y que luego se han reiterado sin modificación, aquel era un caso individual, pero en casos colectivos, como en el caso Berbisky, y donde se dijo hay estándares constitucionales, principios procesales penales, que no pueden estar sujetos en su aplicación a
el argumento de la carencia de los recursos disponibles. De las dos maneras, de alguna manera, lo que se está pensando es, hay un ámbito de un derecho y hay eventualmente una restricción. Por las dos vías creo que lo que se está diciendo es que nunca esa restricción puede implicar la vulneración o la alteración del derecho que esté en juego. En la tradición argentina tenemos una manera de pensar las restricciones a los derechos que es lo que nosotros en la Argentina peculiarmente llamamos razonabilidad, y hay un artículo tradicional, ¿no?, en nuestra Constitución originaria que dice que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces, se supone que todo derecho puede ser reglamentado, pero esa reglamentación no puede afectar, de acuerdo al vocabulario, digamos, tradicional de nuestra jurisprudencia, la sustancia, la esencia, el corazón, lo básico de cada uno de los derechos. Y es interesante ver que ese mecanismo conceptual se aplicó a otras decisiones estatales que de por sí no significan la reglamentación del derecho. El caso paradigmático es el tributo. El tributo no reglamenta un derecho, sin embargo, a todas las decisiones tributarias se le aplicó el mismo razonamiento. ¿Qué significa? Que un tributo no puede afectar la sustancia de un derecho. Por ejemplo, se acepta que hay un tributo que es el peaje, pero no puede afectar sustancialmente al derecho a circular libremente por el territorio del país. El mismo argumentación puede utilizar con la ley de presupuesto, es decir, la ley de presupuesto no es de por sí una ley que reglamenta los derechos, pero evidentemente no puede hacer aquello que tampoco pueden hacer las leyes que reglamentan el ejercicio de un derecho, es decir, no pueden afectar ese aspecto esencial, sustancial del ejercicio de los derechos. Ahora, todo esto, nuevamente, lo que está planteando en términos conceptuales es que hay una relación pensable y que tenemos que reflexionar entre ley de presupuesto, gasto público y derechos humanos o derechos fundamentales. Lo que me gustaría señalar, y ya con esto concluyo, es que todas estas discusiones finalmente se están dando con respecto a derechos sociales, como el derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, y respecto a esos derechos parece ser que empieza a flotar la problemática de la escasez y de los recursos. Sin embargo, si uno ve la jurisprudencia en un país como la Argentina, donde hay un control judicial de constitucionalidad, y donde es tradicionalmente admitido que el Estado es demandable ante los tribunales, luego que es ejecutable ante los tribunales, incluso en la tradición judicial argentina, los jueces han dispuesto en innumerables circunstancias contenciosos el embargo de fondos públicos, y todo esto, ¿en qué casos ha ocurrido en la tradición judicial argentina? Por ejemplo, en casos tributarios, cuando hay una repetición de impuestos donde una persona considera que ha ingresado una suma de más. ¿Esa sentencia qué implica? Implica un gasto público y que el juez afecta a los recursos públicos. Cada vez que un juez tradicionalmente ha dicho que un tributo es inconstitucional por ilegal, no solamente ha afectado a la renta pública en un caso individual, sino que afecta a la renta pública de forma general porque hay un recurso que desde ese momento no se va a recaudar más. Cada vez que un juez acepta una demanda por daños y perjuicios, está aceptando que ese juez afecte el gasto público. Ahora, en ningún momento de esa discusión, en donde lo que está en juego finalmente es el derecho de propiedad, a nadie que defendía el derecho de propiedad se le ocurría pensar que ese derecho de propiedad en esa situación empezaba a jugar la escasez de los recursos, las cuestiones presupuestarias, el gasto público. La doctrina unánimemente decía que era arbitraria cualquier dilación, incluso en el cumplimiento de una sentencia. Es decir, el sentido común de la doctrina nunca ponía en juego la cuestión de la escasez de los recursos. Con lo cual, a mi entender, hay algo que es muy ideológico y que no está explicitado como tal, y es la valoración diferente de los derechos que tienen los doctrinarios, donde se piensa de cierta forma el derecho de propiedad, y tradicionalmente así se lo ha pensado, y se piensa de diferente manera de los derechos sociales, más allá que en un discurso común, convencional, hoy digamos todos que son iguales. Después, cuando cada uno razona con más detalle y luego cuando se actúa en concreto, en los hechos no se los piensa de forma igual.
Y para mí, y con esto concluyo, porque soy defensor en la ciudad de Buenos Aires, eso se ve claramente en nuestra discusión judicial, donde cuando tenemos una cuestión sobre derechos sociales y donde hay unos subsidios mínimos que estamos discutiendo las personas que viven en la calle, tenemos un sinnúmero de discusiones presupuestarias, financieras, si se puede afectar los recursos, si se afecta al principio de la mayoría, un sinnúmero de discusiones. Y si uno analiza la cantidad de juicios que están en el Poder Judicial, son mucho más significativos los juicios tributarios, por daños y por juicios y por materia contractual, y en ninguno de esos casos hay ninguna reflexión sobre las consecuencias económicas. De hecho, se han tomado decisiones generales, como por ejemplo, pasar de aplicar una tasa pasiva a una tasa activa, que eso implica un efecto económico directo sobre las finanzas públicas locales, sin ninguna reflexión sobre esos efectos presupuestarios, porque a nadie se le ocurrió que ahí podría haber o se merece una discusión financiera. En cambio, cuando discutimos un subsidio de 1.600 pesos, que es un subsidio para los que son de otro país, de $100, un poquito más, empiezan a surgir, como por arte de magia, todas las discusiones presupuestarias. Lo que muestra que, aun cuando no se explicite, porque todos hablamos del discurso constitucional, de los derechos y demás, y solo excepcionalmente hay una honestidad, como hemos visto en el panel anterior, donde se dice hay demasiada pensamiento de la igualdad, tenemos que pensar más en los ricos, etc. En los hechos, los derechos no son pensados de forma igual por todos nosotros, ni en la doctrina ni en los operadores judiciales, ¿no? Para comenzar a debatir, porque claramente este tema podría ser debatido con mucha extensión, yo voy a intentar formular desde ya la pregunta número 1 y la voy a leer para las personas que o bien no la hayan podido leer o para repasarla. Y la pregunta número 1 me parece que tiene que ver con esto último que acaba de decir Horacio y que creo que puede ser el eje más importante a debatir en cuanto a esta problemática. La pregunta número 1 dice: si partimos de la base de que los recursos son finitos y que las obligaciones que emergen de los derechos son superiores a los recursos, ¿cuál es el método por el cual el Estado, básicamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, deberían construir la jerarquización de prioridades en la asignación de los recursos? Y antes de darle la palabra a quienes quieran responder, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión de lo que acaba de decir Horacio para inclusive dimensionar lo complejo de la problemática. Horacio acaba de decir algo muy importante, que es hasta qué punto es tan extensa el análisis de la problemática que uno no solo tiene que hacer análisis de ciertos derechos, sino que además tiene que hacer un análisis en cuanto a los diferentes sectores de la dinámica estatal, es decir, el sector tributario, el sector impositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ser a la luz de la construcción de la ley de presupuesto, que es una de las leyes más complejas, si no, en mi opinión, la más compleja de las leyes. Con lo cual, no estamos, la primera reflexión sería, no estamos en presencia de una ley cualquiera o de una ley que tiene una simpleza determinada o una ley lineal, sino que estamos en presencia de una ley de las más complejas de todas las leyes, y el mandato que se le da a los operadores jurídicos es: téngala en cuenta de modo integral, es decir, constrúyala de modo manifiestamente integral, y sobre esa base de una construcción integral, jerarquice prioridades y asignación de gastos. Entonces, la pregunta en definitiva, porque hasta ahora en general, o los debates siempre suelen ser a partir de las parcelas, es decir, de mirar porciones de la problemática. Mi pregunta, y que adiciono a la 1, es: ¿cómo hacemos para debatir judicialmente algo tan complejo en el marco de juzgados que están preparados para litigar derechos o cuestiones más simples? Esa sería mi primera pregunta, que se concatena con la primera. Quien quiera responder. Yo, si te parece, arranco. Sí. Un comentario, ¿no? Muy breve. El primero,
es la aclaración. Yo hablo de, obviamente, generación de prioridades de recursos o asignación de recursos y no prioridades de derechos. Los derechos, en realidad, no son priorizables unos a otros, sino que concibo la unidad del sistema axiológico de derechos por la unidad de la persona humana y también por la unidad de la Constitución. Lo que pasa es que los recursos para esa son todos insuficientes y son escasos. Yo decía recién esto del análisis costo-beneficio previo a la emisión de los actos o de las leyes, y eso es la tarea propia de los órganos de gobierno. Por eso creo que, así como se pide el dictamen del abogado previo a emitir una resolución administrativa o una ley del Congreso a la discusión pública, debiera haber un examen previo en esto, y eso es tener el juez, cuando resuelve el caso, la valoración previa. Entonces el problema comienza allí. El tema es tan importante que la misma Corte Suprema ha creado una oficina de análisis económico y lo requiere para analizar justamente los recursos extraordinarios o de queja que llegan a su ámbito para merituar las consecuencias que derivan de las decisiones que adopta el máximo tribunal. Fíjense en ustedes, las consecuencias que derivan de la decisión es el índice más inteligente para valorar la razonabilidad de las decisiones que adopta la Corte. Si el examen consecuencialista es el contenido de la razonabilidad, este examen nos conduce necesariamente a un análisis de costo-beneficio, que no me refiero a un análisis de dineros solamente, porque entra en ese análisis económico tomado en sentido amplio también la valoración social, dicho de otra forma, básicamente la valoración social, pero que no es indiferente la valoración social. La conclusión octava del primer encuentro de jueces decía que los jueces deben prestar atención a las consecuencias que derivan de sus decisiones. Y si esto es así, nos conduce, como decía antes, a una cuestión que es, ¿cuenta el juez en las leyes de procedimiento con las herramientas para valorar esas decisiones? ¿Son suficientes las herramientas que está generando el máximo tribunal de la Nación, el amigo Curia, las audiencias públicas, la convocatoria de expertos y demás? Por eso creo que, aunque sea muy creativa el máximo tribunal en esta línea para crear herramientas, para merituar cuáles son la mejor manera de asignar recursos, el problema empieza en los órganos de gobierno. Allí es donde creo que tiene que estar focalizada la discusión. Ahora, Leonardo, una cosa respecto de lo de Horacio. Pensemos en algunos mecanismos para tutelar graves problemas de escasez. Por ejemplo, el INCUCAI, es decir, el problema de la donación de órganos y cómo se distribuyen los órganos que son manifiestamente escasos. Quizás lo que falta, quizás se pone mucho el eje en el control judicial. Exacto. Y el principal déficit es la segmentación y el relevamiento por parte de los poderes mayoritarios para trazar efectivamente una jerarquía de prioridades, pero teniendo en cuenta a los quienes están en peores o a los sectores más desfavorecidos. En mi opinión, quizás es el elemento que más falta en los sistemas democráticos. Es decir, no hay alguien que pueda decir, mire señor, yo recorrí todo un distrito, miré todos los derechos, me fijé sobre la base de ciertos criterios y acá le presento este plan por el cual yo digo que prioritariamente gasto acá, acá, acá. Si eso existiese, claramente nuestra discusión sería otra. Esto es correcto, ¿no? Sí. Yo creo que la discusión tiene que ser, como dije recién, más amplia. Porque vayamos a lo real. ¿Cuál es el juicio o uno de los juicios económicamente, presupuestariamente y financieramente más importante que afronta la Argentina hoy en día? Yo diría que es el juicio por títulos públicos que no entraron en el canje de deuda, que están en discusión en un tribunal de Nueva York, donde el tenedor de unos títulos públicos que los compró, ya luego que la Argentina haya hecho la renegociación para poder cobrarlos al 100%. Entonces, ahí tenemos un caso donde hay una decisión judicial que impacta notoriamente no solo en el presupuesto, sino que incluso impacta en la política económica de la República Argentina estructuralmente. No ha habido una reflexión en toda la comunidad jurídica y tampoco en todos los medios, en toda la opinión pública, donde se empiece a discutir si ese juez puede tomar una decisión que afecte de esa forma al presupuesto público de la República Argentina.
En cambio, tenemos un sinnúmero de discusiones, una gran debate teórico sobre qué sucede con el derecho a la vivienda, o el derecho a la alimentación, o los derechos sociales. Entonces, eso muestra que la estructuración institucional del debate en la República Argentina no es transparente, no es equitativo y no es objetivo, porque si no tendría que haber el mismo énfasis o mucho más, porque en cambio el sentido común jurídico es que la Argentina tiene que cumplir de por sí esa sentencia, aun cuando sea una sentencia absolutamente irracional, aun cuando haya otros tribunales, como ha sucedido como la Corte de Casación en Italia o la Real Audiencia en España, donde dijeron, como es un juicio en casos exactamente iguales, donde hay una discusión estructural de la política económica argentina, eso no lo puede resolver ni un juez italiano ni un juez español. Pero entonces, a lo que voy, no sé si una cuestión de por qué tanto énfasis en la cuestión de los derechos sociales. Entonces yo creo que hay ahí una cuestión realmente ideológica no dicha sobre cómo se valoran los derechos sociales y cómo se construyen nuestras discusiones. Y de hecho, como dije recién, y lo que vos preguntás, ¿cómo hacen los jueces para lidiar con estas cosas? No sé cómo hace el juez Griesa. Y no sé cómo han hecho todos los jueces argentinos desde que hay tribunales en los cuales se vienen discutiendo el impuesto a las ganancias, la ley de coparticipación, todos los tributos locales, los regímenes de promoción industrial, donde se han puesto en juego todos los juicios sobre demandas por contratos administrativos, donde los valores en juego, las ejecuciones fiscales, donde los valores financieros, presupuestarios en juego, son mucho mayores que cualquier ejemplo que alguien me pueda dar de un caso de derecho social que hoy estén en discusión en el Poder Judicial de la República Argentina. Y nadie se puso a discutir sobre cómo eso afectaba a la soberanía tributaria del Parlamento. Ahora, Horacio, entonces lo que vos proponés, así quizás podemos debatirlo, es que, por ejemplo, que frente a y para ponerlo en casos concretos y salir de la teoría, frente a un reclamo de ciudadanos en un determinado estado, ya sea en Brasil, en donde dicen que tienen que construirse 15 hospitales, por ejemplo, y los judicialicen, lo que vos proponés es que por ahí la justicia actúe como actúa en el caso Mendoza. Es decir, que sea un tribunal en el cual lo que hace es acompañar una política pública e ir dando órdenes. El caso Mendoza es Mendoza ambiental, por la gente que nos está viendo. Porque es un problema donde hay una cuenca, tal vez personas de otros países, la cuenca Matanza-Riachuelo. La sociedad, es decir, las fuerzas económicas, la sociedad civil, el sistema político, generaron una contaminación en toda una cuenca Matanza-Riachuelo y se generó un problema estructural. Ni el sistema político nunca lo pudo solucionar. Y entonces hubo un tribunal que tomó una decisión para solucionar un problema estructural. No dijo que es un problema político, que es un problema del sistema político, que acá hay que disponer fondos. De hecho, hay todo un organismo público, que es el ACUMAR, destinado a poder realizar obras de infraestructura, construcción de cloacas, un sinnúmero, desplazamiento de familias, es un caso que es incomparable, por ejemplo, a cualquiera que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Y no hay una sola reflexión presupuestaria, por otra parte, en ese fallo de la Corte. Dijo, hay personas que viven en riesgo ambiental y esto tiene que cesar. Pero, Dalile, ¿vos qué opinás? Sí, no, yo creo que es correcta la apreciación de Corti sobre el doble estándar que hay cuando se juzgan los derechos sociales, que no se tiene en cuenta que otros derechos civiles y políticos también cuestan dinero y no se tiene en cuenta el impacto presupuestario. Creo que hay que identificar en cada caso el estándar que está en juego, que hay derechos para los cuales cabe prescindir de toda consideración sobre recursos, como hay mínimos básicos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Incluso en Argentina tenemos normas legales y constitucionales que son más garantistas que las normas recetadas en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, que hablan de prioridad máxima de los recursos disponibles. Nosotros tenemos normas de derecho interno, derechos sociales, que no hacen ninguna consideración sobre prioridad máxima de los recursos, con lo cual reconocen derechos sociales en el mismo nivel de protección que se reconocen los derechos civiles y políticos. Entonces, en cada caso hay que identificar el estándar que está en juego. Si
se aplica el estándar de progresividad y máximo de los recursos disponibles. En todo caso hay que hacer una valoración en el caso concreto, si esto se cumple en la práctica. En mi experiencia es casi imposible hacer ese examen hoy, porque el Estado nunca argumenta razonablemente ese punto, nunca, porque ni siquiera provee información presupuestaria transparente. Y yo cuando hablo de información presupuestaria me refiero a información sumamente desagregada que permita entender exactamente en qué se van los recursos públicos, que esté desagregada por zona, por ejemplo, para entender posibles patrones de discriminación, etcétera. La carga probatoria del Estado es intensa y esa información hoy ni siquiera existe, con lo cual es difícil hoy darle la razón a los estados cuando argumentan escasez. Creo que es correcta la solución de los tribunales de desestimar ese tipo de defensas porque no van acompañadas de prueba, de evidencia, de argumentos razonables. Pero creo que igual que en los procesos judiciales se pueden discutir este tipo de cuestiones sobre presupuestos y recursos disponibles. Hoy no se puede, básicamente por el comportamiento del Estado, que ni siquiera lo argumenta razonablemente, cuando el estándar que hay que aplicar es ese, porque estoy de acuerdo con el doctor Corti que en muchos casos ni siquiera debería hacerse ese tipo de consideraciones por los derechos que están en juego, que están conectados con la dignidad humana. Daniel, en Brasil, ¿querés aportar algo a este debate respecto de lo que pasa en Brasil? Bueno, yo entiendo la preocupación porque no es la primera vez que el doctor Corbalán me formula esta pregunta. Y creo que contestando la pregunta, los problemas van a estar todos solucionados. Porque si el Estado tiene un método para construir la jerarquización de prioridades en la asignación de recursos, estamos con todo solucionado. Lo que pasa es que me parece que hay sí algunas estrategias para hacer esto. En términos abstractos es difícil decir cuál es la prioridad. Mismo entre derechos sociales, ¿qué es más prioritario en materia de derechos sociales? Salud, vivienda. O entonces, dentro de salud, ¿qué es más prioritario? ¿La medicina preventiva o curativa? Y todo esto. Pero me parece que una estrategia posible es hacer con que la propia Constitución, y esto yo les digo desde Brasil porque nuestra Constitución es una Constitución que ya tiene más de 80 enmiendas. Como de 88 hasta hoy. Entonces no es una constitución tan difícil de cambiar, de reformar. Pero nuestra constitución, por ejemplo, tiene determinadas previsiones que dicen cuál es la prioridad. Por ejemplo, en materia de derechos de los niños, la constitución dice que la protección de dichos derechos son absoluta prioridad. Está en la propia Constitución. Además, la Constitución, por intermedio de reformas también, explicitó percentuales mínimos de presupuesto público en materia de salud y educación. Entonces, hay una referencia constitucional al percentual. Sí, en porcentaje que deben ser observadas por el legislador presupuestario. Entonces, aunque sea una manera no tan convencional, porque por ejemplo, yo me acuerdo que charlando con un gran profesor español, el profesor José Luis Meilán Gil, él me oyó hablar sobre derechos sociales, entonces me dijo, Daniel, pero está equivocado esto que ustedes en Latinoamérica hacen de decir que los derechos sociales son derechos fundamentales, porque es una promesa que está en la Constitución y muchas veces en la práctica no es esto que se pasa. Entonces, nosotros en España, la elección fue decir en la Constitución, son principios rectores de la política económica y social, y no propiamente derechos subjetivos. Bueno, en nuestra realidad latinoamericana, me parece que muchas veces es fundamental que la Constitución diga con todas las letras cuáles son las prioridades, porque si no, el legislador tiene el argumento de que tiene libertad de conformación para crear las normas. Entonces, tal vez el método que pregunta usted sea efectivamente poner en la Constitución cuáles son las prioridades para que después pueda esto funcionar como un parámetro para hacer incluso el control de constitucionalidad de las leyes presupuestarias. No vamos a alcanzar a responder todas las preguntas por el tiempo, pero en Argentina el famoso fallo Q, que siempre ha sido muy debatido, y no obstante aclarar lo que dice Horacio en cuanto a que quizás desde ya debiera debatirse algunos otros aspectos de la actividad financiera y de la posible afectación de soberanía en relación a la injerencia de otros tribunales o de tribunales internacionales o de un juez o de quien sea desde ya. Quizás eso podrá ser motivo de otro evento que intentaremos hacer cuando hagamos jornada presupuestaria.
Pero lo cierto es que hoy en día pareciera ser, y le digo al panel como reflexión final a ver qué opinan respecto de esto, es que los tribunales, ya tanto en el derecho comparado como en Argentina, tienen una actitud más diferencial en el sentido de que establecen que si el mínimo existencial está garantizado, lo demás ellos no se meten. Es decir, este sería la respuesta de los tribunales superiores y de las cortes supremas de los países. Es la política pública, es decir, lo que hace el Ejecutivo, lo que hace el Legislativo, en principio no es materia de injerencia judicial, sacando estos supuestos como el caso Mendoza y otros excepcionales casos, salvo que se afecte el mínimo existencial. Entonces, la pregunta final, que estaba como pregunta 2, y un poco la 4, es, ¿ustedes consideran que las Cortes Supremas de los países debieran modificar esta postura y avanzar mucho más, como recién planteaba Horacio, o en realidad emulando otros casos en donde vaya mucho más allá y evalúe efectivamente las políticas públicas implementadas y no solo el mínimo existencial? Esta sería la pregunta final. A mi modo de ver, el rol de los máximos tribunales o el rol judicial para respetar el principio de división de poderes y el sistema de contrapesos republicanos se tiene que limitar a establecer y garantizar esos núcleos duros o contenidos mínimos esenciales de cada uno de los derechos. Cualquier avance adicional del Poder Judicial que no solo, es decir, que vaya más allá de controlar esos contornos de las políticas públicas que aseguren esos mínimos, me parece que es riesgoso de cara al principio de división de poderes. Dalile. No, yo creo que el rol del Poder Judicial es garantizar derechos más allá del mínimo. Si el derecho está reconocido de manera que excede ese mínimo, el rol del Poder Judicial es revisar las políticas públicas a la luz de los compromisos constitucionales y legales. Se enfatiza mucho, aparte, la dificultad contramayoritaria en muchos casos, la dificultad de que el Poder Judicial tome decisiones que afectan sobre las decisiones que toman sobre políticas públicas los poderes públicos, pero en realidad lo que pasa muchas veces es que hay leyes, hay políticas diseñadas, etcétera, y hay una falla en su implementación que muchas veces pasa por la falta de afectación de recursos en las leyes de presupuesto. Entonces, uno podría entender esta intervención como destinada a no imponer nuevas prioridades, sino asegurar que se cumplan las prioridades que ya están establecidas en las normas constitucionales, en los tratados y en normas legales que diseñan políticas públicas que en muchos casos fallan en su implementación. Así que creo que el Poder Judicial debería garantizar derechos, con lo cual también es complejo porque hay que definir cuál es el contenido de los derechos, entre otras cosas, pero creo que va más allá del mínimo. Si identificamos el mínimo como aquello a lo que aluden la dogmática del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que identifica niveles esenciales de protección, etcétera, debería ir mucho más allá. Daniel. Bueno, en relación al mínimo existencial, me parece que, para decir un poco sobre la experiencia brasileña de la que hablaba el doctor Corti, es importante como criterio en los casos donde hay un vacío normativo, donde la Constitución no ha dicho específicamente qué se puede exigir en materia de educación, salud, vivienda u otras cosas. Sin embargo, muchas veces la propia Constitución ya garantizó más que el mínimo existencial. En otras situaciones, el propio legislador ya garantizó más, o entonces la propia administración en actos administrativos normativos. En todos estos casos donde no hay vacío normativo, ya existe una decisión política de asignación de recursos. Y en estos casos me parece que ya no es tan importante como un criterio funcional el mínimo existencial, y no es posible al Poder Judicial decir que no va a garantizar. En otros casos sí, cuando la Constitución no dijo exactamente qué se puede exigir en materia de aquel derecho. Entonces el mínimo existencial podría funcionar como un parámetro. Sin embargo, me parece que actualmente la solución estaría en que las Cortes Superiores pudieran definir criterios, porque uno de los mayores problemas que tenemos en materia de derechos sociales es efectivamente el problema de la igualdad. El problema de que algunos jueces entienden de una manera y otros de otra manera. Entonces, si las Cortes Superiores pueden de alguna forma establecer los criterios, y me parece que en este caso el fallo Q tiene como una virtud, no sé si otra, pero por lo menos esta, de definir algunos criterios que pueden funcionar para los otros jueces como un norte, en fin, no sé cómo decir esto. Sí, un norte. Sí, un norte para dar las decisiones. Esto no tengo el tiempo ahora, pero en Brasil, en materia de salud, sí, el Supremo Tribunal Federal, después de audiencias públicas, creó
muchos criterios para decir si la demanda puede o no ser concedida, pero no con base en el mínimo existencial, sino en la existencia de política pública o no, existencia de prohibición legal para concesión del medicamento, la motivación de la decisión administrativa, si existe otro tratamiento o no, etcétera, etcétera. Horacio, para terminar el panel y que Sí. se puedan ir a almorzar. Sí, primero una reflexión con la anterior. Sigo insistiendo, nadie se pregunta el mínimo cuando está en juego una cuestión tributaria, un contrato administrativo, una expropiación, ni ningún tipo de esos casos. Nadie tiene una preocupación por el mínimo. Todos tienen la preocupación, en realidad la discusión es si se hace una reparación integral, la totalidad, la discusión por los intereses, o sea, es una discusión muchísimo más sutil por la totalidad, no por el mínimo. Luego, en lo concreto, si el mínimo, por ejemplo en la ciudad, consideramos que el mínimo es la inclusión social y entonces lo mínimo es que las personas, como todos los que estamos acá, tenemos acceso a una cloaca, tenemos acceso a un lugar donde no se acumula la basura, tenemos acceso al agua potable, tenemos acceso a la educación y a la salud. Si eso se considera el mínimo, es razonable. La cuestión es cuando el mínimo es un eufemismo para la nada. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a todos los expositores.